Noticiero MSC 8 de la noche. Objetividad sin opinión. Lunes a viernes 8 de la noche por las redes digitales de Palmira TV Colombia. Noticiero MSC, Red Informativa Nacional de Colombia para el mundo. Produce Marketing Strategy Consultores SAS. A su noticiero MSC 8 de la noche por Palmira TV Colombia en su emisión de hoy jueves 16 de marzo del 2023. Producción de MSC y ALAP, aliado del MINTIC. Iniciamos con los titulares. Mucha atención porque el gobierno solicita a la AFP atraer el dinero de las pensiones que se encuentran en el exterior. Hablaremos sobre el Clan del Golfo que financia el paro minero. También estaremos mirando qué ocurre con ese paro minero. Y un reporte de la ONU nos indica que el cultivo de coca se disparó en un 35% entre el 2020 y el 2021. Lo que ocurrió en Sataunza, emergencia invernal, cómo se encuentra en Antioquia, noticias de Palmira, el colapso de la Banca Europea, noticias de Estados Unidos, México, Turquía, entretenimiento, ciencia y tecnología, invitados especiales, deportes clasificados y mucho más en su noticiero MSC 8 de la noche por Palmira TV Colombia. Recuerda dar like, compartir y comentar. Somos Objetividad sin opinión. Noticiero MSC, el primer noticiero interactivo del Valle del Cauca. Escríbenos. Vamos con las noticias nacionales. Y mucha atención porque el gobierno solicita a las AFP atraer el dinero de las pensiones del exterior. Ante la situación financiera que vive en los Estados Unidos, el presidente Gustavo Petro pidió a los fondos de pensiones atraer al país el ahorro de los ciudadanos afiliados. A través de redes sociales, el jefe de Estado aseguró que el 55% de la cartera de los fondos pensionales, es decir, el stock del ahorro de los cotizantes, se encuentra fuera del país. El llamado lo hace el jefe de Estado luego del derrumbe de los mercados de las monedas extranjeras y en la Reserva Federal estadounidense. El Departamento del Tesoro anunciaron medidas para que la quiebra de Silicon Valley Bank y el Signature Bank, además de otros bancos en graves problemas en el mundo, como el banco suizo Credit Suisse y otros importantes bancos. Y esto nos informa Cable Noticias. Veamos. Bueno, y en las últimas horas el presidente envió una solicitud a los fondos privados de pensiones para que por favor regresen al país la plata, el ahorro pensional de los colombianos. David, ¿por qué está haciendo puntualmente este llamado? Johanna, buenas tardes. Pues el gobierno nacional asegura que busca proteger el ahorro pensional de los colombianos de las inversiones que mantienen estos fondos privados de pensión, principalmente en los Estados Unidos, en donde dos bancos se declararon insolventes. En el siguiente informe, los detalles. La reciente crisis financiera en los Estados Unidos, que generó la quiebra de dos bancos en este país, generó la preocupación del presidente Petro, quien hizo una solicitud para salvaguardar los ahorros e intereses de los colombianos. Le solicito a las administraciones de los fondos privados de pensiones, dado el derrumbe de mercados extranjeros, traer al país el ahorro pensional. Hoy el 55% de la cartera de los fondos pensionales, es decir, del stock del ahorro de los cotizantes, está fuera del país. A través de este gráfico, el presidente basó su análisis y aseguró que se evidencia cómo cae permanentemente la inversión en el mercado interno e incrementa el portafolio externo. Claro, como se demostró en el año 2022 con abultadas pérdidas, que hay que tener en cuenta las señales de debilitamiento de las principales economías. Se trata del ahorro nacional y específicamente de los trabajadores. Para octubre de 2022 había pérdidas de 29 billones de pesos. Con esta petición, el presidente nuevamente abre la polémica por los fondos de pensión privados en Colombia a pocos días de la radicación del proyecto que reformaría el sistema pensional. Bueno, desde diferentes puntos el sector financiero asegura que los ahorros pensionales de los colombianos se encuentran seguros y que no es necesario traer este dinero de vuelta. Información a esta hora en Bogotá. David Parra, Cable Noticias. Y mucha atención porque el Clan del Golfo financia el paro minero. Se conocieron videos de momentos en que presuntos infiltrados en el paro minero estarían recibiendo dinero para bloquear las vías y atacar a la fuerza pública. Según las autoridades, el Clan del Golfo estaría detrás de la financiación. Aquí las grabaciones. Informe cortesía de Señal Colombia. Este video registrado en el Bagre, Antioquia, fue analizado por las autoridades. Allí se observa a varias personas que al parecer estarían recibiendo entre 70 y 100 mil pesos con el fin de bloquear las vías y atacar a la fuerza pública.
El informe Inteligencia Militar señaló a quienes estarían detrás de estos videos. Serían 3 subestructuras del Clan del Golfo. La primera sería la Uldar Cardona, bajo el mando de José Miguel de Moya, alias Chirimoya, y junto a alias Roberto, El Ciego, Piolín, El Gordo, El Rey Callejas y alias Homero, se encargarían de financiar el paro minero en 9 municipios. La segunda es Julio César Vargas, comandada por José Ramón Zapata, alias Gavino, quien junto a alias Chuzo, Mike, Tomás, Sebastián, Freddy y Santiago promovieron los bloqueos en Cáceres, Tarazá, Valdivia y Yarumal. La tercera subestructura fue identificada como Jason Leudo Chaverra. Además, Oswaldo Ibáñez, alias El Flaco, fue sorprendido con una granada en medio del paro. El procesado fue capturado en situación de flagrancia por tropas del Ejército Nacional en el corregimiento de Puerto Bélgica del municipio de Cáceres, Antioquia, la cual estaría utilizando para amenazar a los comerciantes de la zona y obligarlos a cerrar sus locales. Alias El Flaco sería el cabecilla urbano del Clan del Golfo e igualmente investigan si este habría participado en el secuestro de 2 personas. Y continuando con el paro minero, el Ministerio del Interior en Bogotá, delegados de los mineros de Bajo Cauca antioqueño y la policía se reunieron con el gobierno para buscar fórmulas de salida al paro. A pesar del despeje de las vías, los hostigamientos continúan. Informe de RTVC Noticias. Precisamente en el Ministerio del Interior, delegados de los mineros del Bajo Cauca antioqueño se reúnen con el gobierno para buscar fórmulas de salida al paro. Juan Carlos González, ¿cómo avanza esa reunión? Lo escuchamos. Compañeros televidentes, muy buenos días. Todo está dispuesto acá en el Ministerio del Interior para dar esta importante reunión entre los voceros del paro minero del Bajo Cauca y Nordeste antioqueño. También hará presencia el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda. Han indicado los mineros que ellos buscarán y que la creación del distrito minero con el fin de formalizar esta profesión que ellos tienen en este sector, obviamente buscar beneficios para la comunidad y también buscar bajar los impactos que ha dejado la minería ilegal al medio ambiente en ese sector del país. La reunión que estaba pactada para las 11 de la mañana se aplazó y se espera que sobre la 1 de la tarde dar inicio acá en el Ministerio del Interior en cabeza de Alfonso Prada esta importante reunión y obviamente conoceremos el desarrollo al finalizar de la tarde. Desde el Ministerio del Interior, Juan Carlos González, RTVC Noticias, conectados 24/7. Y mucha atención porque el cultivo de coca se disparó un 35% entre 2020 y 2021, alcanzando un nivel récord, según un informe de la ONU publicado hoy jueves. Una vez recogidas las hojas se entregaron a químicos que les mezclan con gasolina, cal, cemento y sulfato de amonio para obtener una pasta blanca. En 2020 la producción de cocaína ascendió a más de 2.000 toneladas, un récord según el informe. Tras las declaraciones temporales causadas por la pandemia por el 2019, la producción mundial se disparó drásticamente en los últimos 2 años, además de la expansión del cultivo de abstracto de la coca. La ONU-DD explica en fuerte aumento de las mejoras en el proceso de transformación del aburto de la coca de clorhidrato de cocaína y asimismo el organismo señala que aumentó constantemente la demanda en la última década e incautaciones que alcanzaron cifras récords en casi 2.000 toneladas en 2021. Informe de RTVC Medios Públicos. Es un ascenso vertiginoso, una curva indetenible y hacia arriba. Y donde más impulsa su preocupante elevación es la exuberante, majestuosa y para este caso, desafortunadamente fértil tierra de Colombia. La entrega 2023 del informe de la División contra la Droga y el Delito de Naciones Unidas habla de cocaína, su producción y los recovecos de su mercado, uno global. La cartografía y radiografía de esta sustancia inicia con los máximos históricos de su cultivo, 35% mayores en el lapso 2020-2021. Estos arbustos pululan con mayor facilidad, así como la tecnificación para pasar de sus hojas al clorhidrato. Prueba para eliminar positivo para cocaína. Al abocarse al atlas para ubicar meridiano y paralelo del nodo donde esas dos condiciones son más prósperas, la mirada llega a los Andes. 61% de los cultivos están en Colombia, 26% en Perú y 13% en Bolivia. El informe parte de la base que en suelo colombiano, vulnerabilidades territoriales y sociales se vuelven potencialidades para los mercaderes de este polvillo blanco. Ecuación con las siguientes variables: vacío dejado por las antes FARC en el mercado,
suplido por la atomización en grupos ilegales, disidentes y armados, ELN, y células extranjeras mexicanas y balcánicas. Por tierra, coca antioqueña o chocuana pasa por el tapón del Darién, alcanza Panamá, Nicaragua, Honduras, se dosifica en El Salvador y México para alcanzar Estados Unidos. Por mar, es nariñense, bayuna, del Pacífico, la que llega a Centroamérica. Por aire, la cocaína tiene vuelo directo hasta México. La movilidad global de la cocaína es cuestión de método. Y el colombiano, según el informe, goza de tal sofisticación y maduración de décadas que es calcado y replicado línea a línea en el resto del mundo. Y ahora nos vamos a Zatatausa, porque en la mañana de hoy, jueves 16 de marzo, las autoridades anunciaron que fueron hallados dentro de las minas de Zatatausa otros 10 cuerpos sin vida, luego de la grave explosión de la noche del pasado martes. Con ese nuevo reporte se completa un saldo de 21 víctimas de la dejada tragedia. Veamos. Más de 38 horas de arduo trabajo. La esperanza de encontrar sobrevivientes se desvanecía con el pasar de los minutos. Y así ocurrió. Quienes estaban atrapados en los socavones fueron ubicados, pero ninguno con vida. Confirmamos la ubicación ya de los 10 cuerpos que teníamos pendientes por rescatar. Sin vida, un saldo total desafortunado de 21 personas fallecidas. El presidente Gustavo Petro se solidarizó con los familiares de las víctimas. He estado en comunicación con el gobernador Nicolás Gaviria, quien me acaba de informar que pese a todos los esfuerzos de los equipos de rescate, lamentablemente 21 personas perdieron la vida en este trágico accidente en Zatatausa. Toda mi solidaridad a sus familias. Desde la gobernación de Cundinamarca y la alcaldía de Zatatausa agradecieron al Cuerpo Oficial de Bomberos, Grupo de Rescate Especializado a Mineros, Defensa Civil, Cruz Roja de Bogotá y habitantes de la vereda del Cajón, que aunque golpeados por la tragedia, ayudaron a localizar a quienes entregaron su vida realizando la peligrosa y única actividad económica con la que conseguían el sustento diario para sus familias. La ministra Irene Vélez, ministra de Minas y Energía, confirmó que se suspende la actividad minera en este punto, en al menos 49 minas de este sector, mientras se adelantan las investigaciones para esclarecer la causa exacta que pudo haber originado esta explosión, teniendo en cuenta que se debió a la acumulación de gases. También anunció algunos subsidios para los familiares de las víctimas. La empresa ha asumido una enorme responsabilidad frente a esas familias, ha decidido que mientras se resuelven los asuntos de seguridad social, que todo estaba en regla según nos informa la empresa, entonces la empresa misma va a generarles un salario de sostenimiento a las familias para que no sea aún mayor, por supuesto, el impacto que esto ya de por sí genera. Y ahora nos vamos con la emergencia invernal. 12 veredas de Río Negro, Santander, resultaron afectadas por el derrumbe e inundaciones en las vías secundarias y terciarias. Miles de personas incomunicadas, animales y cultivos arrasados. Pérdidas incalculables. Noticia en desarrollo. Veamos. 12 veredas de Río Negro, Santander, resultaron afectadas por derrumbes e inundaciones en las vías terciarias. Según las autoridades locales, hay problemas para sacar los alimentos de estas zonas. Joana Niño, ¿qué tal? Buenas tardes. Joana. José Fernando y televidentes, muy buenas tardes. Río Negro es el municipio más afectado en el departamento por la temporada de lluvias que se ha registrado. 500 familias están incomunicadas por el deterioro que hoy se registra en las vías terciarias. Como usted lo señala, los campesinos no han podido trasladar sus alimentos. Según el IDEAM, las intensas lluvias que vienen afectando al departamento de Santander corresponden al inicio de la primera temporada invernal del año, que podría extenderse hasta el mes de junio. Los municipios de Río Negro, Chima, Encino y Confines dieron la declaratoria de alerta roja. Unos 34.000 habitantes están afectados. En este momento estamos en una ola invernal fuerte, donde se nos están acabando nuestras vías. Pedimos la colaboración del gobierno departamental, que nos ayude a solucionar esta problemática. Deslizamientos de tierra, inundaciones y cierres viales son las emergencias ocasionadas por las lluvias. Que nos ayuden en la asignación de recursos, que nos permitan mitigar la problemática que hoy vive el municipio de Río Negro, con más de 17 vías afectadas en diferentes lugares de la zona rural. Donde el municipio de Chima, Confines, Encino y Río Negro
han venido presentando constantes deslizamientos en sus arterias viales. Las autoridades hicieron un llamado a mantener activos los diferentes comités locales de gestión y poder mitigar cualquier riesgo. Y ahora nos vamos con Palmira, porque el Parque Recreacional La Carbonera es una realidad. A la espera de su entrega oficial, tenemos acceso a esta gran obra para Palmira, que cuenta con 7 campos deportivos, 4 piscinas, 4 canchas múltiples, una cubierta, una cancha de fútbol 11 y pista de atletismo. Veamos el informe desde el Inder Valle. Estamos en el Parque Recreativo y Cultural La Carbonera, un proyecto con el sello Valle Oro Puro, con una inversión de 26.800 millones de pesos, recursos de regalías y de la Gobernación del Valle. Le vamos a entregar a toda la comunidad de Palmira un parque que contiene 4 piscinas, 7 campos deportivos, una cancha de fútbol en grama sintética donde estamos con una pista de atletismo, 3 placas polideportivas, una placa cubierta y unos edificios de apoyo como un salón comedor, un auditorio, un edificio de deportes, un edificio solarium, un edificio que tiene sauna, jacuzzi turco y la posibilidad de que la recreación siga siendo parte importante de la vida de los vallecaucanos, de la gente de Palmira. La vamos a entregar próximamente. La alcaldía de Palmira recibirá esto, que se convertirá en uno de los centros de desarrollo deportivo y recreativo más importantes en el centro del Valle del Cauca. Gracias por continuar con nosotros. Recuerda dar like, compartir y comentar. Somos Objetividad Sin Opinión, noticiero MSC, el primer noticiero interactivo del Valle del Cauca. Escríbenos. Ahora vamos con las noticias internacionales. Y mucha atención porque colapsa la banca europea. A negativa del máximo accionista, el Banco Nacional Saudí, de la entidad suiza de aumentar la participación en el capital que ha llevado a los grandes valores internacionales europeos a dejar casi un 10% de su valor, el gigante suizo se desploma un 28,33% en bolsa y Société Générale descendía un 10,68%. BNP Paribas el 9,24% y el ING de Países Bajos, del Reino de Países Bajos, con el 8,57%. Los alemanes Commerzbank y Deutsche Bank caían el 8,8% y el 8,2%, mientras que el Reino Unido con Barclays cedía el 8,39% y el HSBC el 4,96%. Informe de Euronews. Veamos. Los continuos problemas del gigante bancario suizo Credit Suisse arrastran la banca europea a la baja este miércoles. Las acciones de Credit Suisse han caído un 30% en la bolsa de Zúrich, alcanzando un nuevo mínimo histórico, después de que su mayor inversor, Arabia Saudí, dijera que no daría a la entidad suiza más asistencia financiera para hacer frente a sus maltrechas cuentas. Varios valores bancarios europeos dejaron de cotizar tras fuertes pérdidas. BNP Paribas bajó un 11,5%, Société Générale un 11,1%, Commerzbank un 9,5% y Deutsche Bank un 8,1%. El índice paneuropeo Stoxx 600 bajó un 2,6% con todos los sectores y las principales bolsas cotizando en rojo. El desplome se produce tras varias jornadas muy negativas para el banco suizo, arrastrado por la crisis bursátil causada por el colapso del estadounidense Silicon Valley Bank. La crisis de Credit Suisse ha desatado un terremoto hoy en la banca europea, por cuestiones diferentes a las del Silicon Valley Bank. Las dudas sobre su salud financiera han agravado el miedo que ya había en el sector financiero tras la caída de la entidad estadounidense. En España el IBEX ha caído un 4,3%, arrastrado otra vez por las fuertes pérdidas del sector financiero. Sabadell ha cedido más de un 10%, casi lo mismo el BBVA, mientras que Santander o CaixaBank han perdido cerca del 7%.
Solo hoy la banca española ha perdido 22.000 millones de euros en los mercados. En Estados Unidos la atención se centra ahora en las investigaciones para aclarar la responsabilidad de los ejecutivos del Silicon Valley Bank. El regulador advierte de que habrá consecuencias para los responsables, pero mientras Wall Street cierra en rojo. Sara Rancaño. Sí, aunque la caída es moderada, el Dow Jones en torno a un 1%. El desplome es mayor entre los bancos regionales. Un ejemplo, el First Republican Bank, con sede aquí en San Francisco, se ha hundido más de 20 puntos. Los clientes del Silicon Valley, estamos frente a las oficinas centrales aquí en Santa Clara, que vienen a retirar sus depósitos, cada vez llegan más a cuentagotas. Quizás sea señal de que los mensajes de tranquilidad y las medidas de choque del gobierno estadounidense están calando. Ahora vamos con Estados Unidos, porque podría entrar en conflicto directo con Rusia si Ucrania pierde la guerra. Se informa que las unidades ucranianas están abandonando las estrategias de ciudades de Artomovox, dejando equipos militares y sufriendo grandes pérdidas. Ante las perspectivas de la derrota de Kiev, el periodista Seymour Hersh hace un pronóstico alarmante y no descarta que Estados Unidos pueda intervenir en el conflicto en Ucrania. Informe de RT Noticias. Ante la ofensiva rusa en el Donbass, las unidades ucranianas están abandonando la estratégica ciudad de Artyomovsk, dejando equipos militares y sufriendo grandes pérdidas. Así lo informa Yan Gagin, asesor del jefe interino de la República Popular de Donetsk. Añade que las fuerzas rusas ya controlan casi la mitad de la ciudad y las batallas más fuertes se libran en la zona industrial. El enemigo realiza cada cierto tiempo varios intentos de contraofensiva, pero todos quedan truncados. El enemigo sufre pérdidas significativas de personal y equipos. De vez en cuando, unidades dispersas del ejército ucraniano intentan replegarse de la ciudad de Artyomovsk. Debido a que los caminos están bajo el control de fuego de la artillería rusa, buscan retirarse por vías rurales o campos. Pero durante el deshielo primaveral, los vehículos se atascan, lo que los convierte en un blanco fácil, y ellos tienen que ir a pie y sufren graves pérdidas. El funcionario agregó que la iniciativa de combate está en manos de las fuerzas rusas en varios frentes. Ante la perspectiva de la derrota de Kiev, el periodista y premio Pulitzer Seymour Hersh, quien reveló la autoría de la administración Biden en los atentados en los gasoductos Nord Stream, hace un pronóstico alarmante. No descarta que Estados Unidos pueda intervenir en el conflicto en Ucrania bajo el amparo de la OTAN. Las tensiones van en aumento últimamente, sobre todo tras el incidente entre un dron de combate estadounidense y cazas rusos en el Mar Negro. El embajador de Rusia en Washington descartó la versión del Pentágono de que el aparato sufrió una colisión con aviones rusos y afirmó que estaba recopilando datos de inteligencia que después son usados por el régimen de Kiev para atacar a las Fuerzas Armadas y al territorio de Rusia. Sin embargo, un senador norteamericano va más allá y propone derribar a los aviones rusos que se acercan a los aparatos estadounidenses que sobrevuelan aguas internacionales. Ahora vamos con China. Pekín se opone a la hermología y la política de fuerzas en el ámbito de las relaciones internacionales, reiteró el líder del país asiático, Xi Jinping, mientras que el Banco Central de China advirtió de que tomará represalias contra las sanciones introducidas por Washington. Informe de RT Noticias. China se opone a la hegemonía y a la política de fuerza en el ámbito de las relaciones internacionales. Así lo dijo el líder Xi Jinping. China sigue el camino correcto del desarrollo pacífico. Nos esforzamos por resolver las diferencias a través del diálogo y resolver las disputas a través de la cooperación. Nos oponemos firmemente a la hegemonía y la política de poder en cualquier forma. El Banco Central de China advirtió de que tomará represalias contra las sanciones de Washington. El organismo financiero anunció que en respuesta a las presiones de Estados Unidos y sus aliados, adoptará medidas para minimizar los riesgos y garantizar su estabilidad. Habló de la importancia de solucionar los problemas pese a los intentos de contención de Occidente. Señaló también que se prestará mucha atención al desarrollo sostenible del mercado inmobiliario en China. Y ahora nos vamos con México, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador exigió la liberación del periodista australiano Julian Assange, actualmente preso en el Reino Unido, y consideró que su encierro es comparable a tener en la cárcel a la libertad de expresión. Teniendo preso a Assange es como tener en prisión a la libertad,
a la libertad de expresión que tiene en la cárcel y de eso no se habla nada. El New York Times dijo información sobre los cables y a ellos no los enjuiciaron. Hicieron lo mismo que hizo Assange, dar a conocer información de claves del gobierno de Estados Unidos. Exactamente lo mismo, New York Times y otros medios, y a ellos no los tocaron. A Assange sí, lo tienen en la cárcel y él es el doble rasero de siempre, denunció. Informe de RT Noticias. Porque ningún tribunal debe actuar de manera injusta. Y donde quiera que se cometa un acto de injusticia, tiene que haber una protesta y se debe de luchar en contra de las injusticias. Por ejemplo, deben de dejar en libertad a Assange, que eso no se debe de olvidar. Tienen preso a Assange, es como tener en prisión a la libertad. A la libertad de expresión la tienen en la cárcel y de eso no se habla nada. Los periódicos más influyentes que incluso informaron, el New York Times dio información sobre los cables y a ellos no los enjuiciaron. Y ahora nos vamos con Turquía, porque mortales inundaciones en las provincias afectadas por el 6 de febrero, varias provincias turcas víctimas del terremoto del pasado 6 de febrero han sido ahora azotadas por importantes inundaciones. Al menos 14 personas han muerto y 5 están desaparecidas, quedando enajenados campamentos donde se refugiaban los supervivientes de los sismos. El pronóstico meteorológico indica que las lluvias continuarán en la zona y advierten la posibilidad de las inundaciones afecten también a otras ciudades y provincias damnificadas por los sismos. Informe de Euronews. Catástrofe tras catástrofe. Varias provincias turcas víctimas del terremoto del pasado 6 de febrero han sido ahora azotadas por importantes inundaciones. Al menos 14 personas han muerto y 5 están desaparecidas, quedando anegados campamentos donde se refugiaban los supervivientes de los sismos. El pronóstico meteorológico indica que las lluvias continuarán en la zona. Ahora nos vamos a Perú, porque siguen alerta por aludes e inundaciones tras el paso del ciclón Yaku. Las precipitaciones provocaron deslizamientos de lodo e inundaciones en los distritos de Cieneguilla, Chosica, Chochoclayo, Ate, San Juan de Lugarillo, Carabillo, Ancón, Punta Hermosa y Pucasana, donde causaron daños materiales en viviendas y otras infraestructuras. 2.500 damnificados, sobre todo en el sector conocido como Río Seco, donde al menos 100 familias perdieron sus casas y otras 400 familias sufrieron daños parciales por el ingreso de barro y piedras a sus domicilios. Informe de Euronews. Perú sigue en alerta por aludes e inundaciones tras el paso del ciclón Yaku. Las alertas ante los aludes e inundaciones que se presentaron en zonas del este y el litoral de la capital de Lima se mantuvieron. Al ofrecer un balance sobre los acontecimientos de la jornada, el ministro de Defensa, Jorge Chávez, señaló que la situación se tornó complicada por la activación de 33 quebradas en los ríos Chillón, Rímac y Lurín, que atraviesan la capital peruana. Indicó que con el despliegue de la defensa civil, así como de militares y policías, se ha podido contener cualquier desborde en dicha zona y confirmó que los desbordes y aludes hasta la fecha no han causado ninguna víctima que lamentar. Las precipitaciones provocaron deslizamientos de lodo e inundaciones en los distritos de Cienaguilla, Chosica, Chaclacayo, Ate, San Juan del Lurigancho, Caraballo, Ancón, Punta Hermosa y Pucusana, donde causaron daños materiales en viviendas y otras infraestructuras. El balneario de Punta Hermosa fue uno de los más afectados en la costa limeña, al sufrir la caída de un gran deslizamiento de lodo que se desplazó por varias calles y llegó hasta las aguas del Océano Pacífico.
En el distrito campestre de Cienahuilas se informó de que los deslizamientos de lodo habían dejado unos 2.500 damnificados, sobre todo en un sector conocido como Río Seco, donde al menos 100 familias perdieron sus casas y otras 400 familias sufrieron daños parciales por el ingreso de barro y piedras en sus domicilios. Y ahora nos vamos a Francia, porque el gobierno de Emmanuel Macron enfrenta una moción de censura tras imponer la reforma de las pensiones sin aprobación del Congreso para los franceses. A pesar de los movimientos ciudadanos, el gobierno decretó sin voz ni voto por aprobar la reforma. Informe de RTBC Noticias. Al lugar donde se hacen las leyes en Francia, el Parlamento, le quitaron la posibilidad de decirle sí o no a la intención del gobernante de turno en el Elíseo de elevar de 62 a 64 años la edad de jubilación para los galos. Sin más ni más, Macron optó por descartar el voto de sus legisladores y por decreto le impuso la reforma pensional a su gente. Senado ya había dado el visto bueno a la última versión del texto del proyecto de ley, pero cuando debía votarse en la Cámara Baja, el terreno era espinoso y la falta de mayoría era evidente. La tensión rozó el clímax así. Marsellesa, himno nacional francés, fue la banda sonora de la exhibición de carteles con la frase 64 años es no. La zambra en la asamblea obligó a Elisabeth Borne, la primera ministra, a forzar la voz para anunciar la decisión del presidente. La reacción al uso del artículo 49.3 de la Constitución para asentar el controvertido proyecto normativo fue como esta del Boulevard Montparnasse de París. La decisión arriesgada del fast track presidencial a su proyecto insignia en segundo mandato despertó voces con el adjetivo antidemocrático, lo expone a la moción de censura y es la prueba de fuego a su capacidad para reformar Francia y la continuidad de su gobierno. Gracias por continuar con nosotros. Recuerda dar like, compartir y comentar. Somos Objetividad Sin Opinión, Noticiero MSC, el primer noticiero interactivo del Valle del Cauca. Escríbenos, a esta hora voy a saludar a las personas que están conectadas con nosotros en las diferentes redes sociales y arranco por las personas de YouTube. Javier Camacho, impresionante lo que hacen las lluvias, claro que sí. Hanna Rojas, los estragos de la lluvia, sí, mortal el invierno que estamos viviendo no solamente a nivel del país, sino en otros países del mundo. Bienvenidos al noticiero MSC, Emprendedores 4.0, recopilación de las noticias más importantes de Colombia y el mundo, tomadas de la agencia de noticias más seria del planeta. Así es, soy Lorena Becerra. Es realmente preocupante lo que está sucediendo con la banca a nivel mundial y aún más con los demás noticieros lo oculten. Gracias por ser un noticiero transparente en su información. Claro que sí, objetividad sin opinión. Asimismo, como lo indican por acá, mi turno, noticias de realidad mundial y local. Felicitaciones. Paso a saludar a las personas que están con nosotros hasta ahora en la red social de Facebook. Don Ricardo, que se encuentra hasta ahora viéndonos. Don Arles Castillo, como siempre compartiendo nuestra información. Saludos a Rubén Londoño, presentador, y al ingeniero Francisco García, y Desarrollo Empresarial, informando todo lo que realiza el noticiero MSC, informando a todos. Don Ricardo nos envió un mensaje: buenas noches, conectado como siempre con MSC Noticias, qué buen noticiero, felicitaciones. Y vamos ahora con las noticias importantes económicas. Y vamos con los indicadores económicos, cortesía de la tarjeta de crédito AB Villas. La tasa representativa del mercado está hoy a 4.835 pesos con 51 centavos. En las tasas de cambio, la compra se cotiza hoy a 4.472 pesos y la venta a 4.665 pesos. El euro subió a 5.100 pesos con 97 centavos. Y el VR se cotiza hoy a 335 pesos con 75 centavos. Y ahora vamos con las noticias de ciencia y tecnología. El Mercedes-Benz del futuro. Mercedes-Benz presentó el Vision EQXX Concept Car de alta tecnología con una autonomía de 1000 kilómetros. El automóvil más amigable con el medio ambiente. Informe desde Mercedes-Benz Concept Car. Veamos. Mercedes-Benz ha creado el sedán eléctrico Vision EQXX con el que lleva la movilidad, el rendimiento y la eficiencia a un nivel completamente nuevo. Tiene una autonomía de al menos 1000 kilómetros con una sola carga, una excelente aerodinámica y un consumo de energía récord, y una impresionante pantalla de 47,5 pulgadas en un interior reciclado.
Este es definitivamente el mejor auto eléctrico en la historia de Mercedes-Benz y una palabra completamente nueva en la industria. Por el momento, Vision EQXX tiene el estatus de un automóvil conceptual y es imposible comprarlo en ningún otro lugar. Sin embargo, en el futuro se convertirá en un automóvil de producción y definitivamente será uno de los mejores automóviles eléctricos del mercado. La reserva de marcha del Show Car es de 1000 kilómetros y le permite cubrir cómodamente la distancia de Kiev a Riga o de París a Berlín. Impresionante potencial, sobre todo teniendo en cuenta que el coche eléctrico está equipado con una batería bastante compacta con una capacidad de menos de 100 kWh. Además, el concepto Sedan está equipado con un motor eléctrico bastante modesto con una potencia de poco más de 200 HP. La fibra de carbono se usa abundantemente en el diseño, por lo que la carrocería en sí resultó ser bastante liviana. El automóvil pesa 1750 kilogramos, mientras que su longitud es de 4,63 metros y la distancia entre ejes es de 2,8 metros. Para alimentar el control de clima y el resto del equipo eléctrico, se utiliza una fuente de energía separada, paneles solares ubicados en el techo del vehículo eléctrico. Welcome to 2022. I hope you had a chance to relax and recharge over the holidays. We did, and we have big plans for this new year. It's a year to show what our teams are truly capable of, reinventing the car as we know. The Vision EQXX started just 18 months ago as a visionary technology program. Y ahora vamos con las noticias del entretenimiento, con los pies en la tierra, nominados al premio India Catalina. Perder una pierna a causa de una mina antipersonal es una herida que nunca terminará de cerrarse. Sin embargo, Nelson Ramírez y los integrantes del Club Héroes de Honor y el equipo de fútbol conformaron diferentes procesos. Vamos a ver el informe que nos prepararon hoy en todos los temas de entretenimiento en nuestro noticiero MSC 8 de la noche, consultado por y realizado por Inteligencia Artificial de Marketing, Estrategia y Consultores SAS, Laboratorio de Neuromarketing y Ciencia de Datos. Con los pies en la tierra. Nominados al premio India Catalina. Perder una pierna a causa de una mina antipersonal es una herida que nunca termina de cerrarse. Sin embargo, Nelson Ramírez y los integrantes del Club Héroes de Honor, un equipo de fútbol conformado por soldados que perdieron a alguno de sus miembros durante el conflicto armado, lograron encontrar en este deporte un mecanismo para tratar esas heridas. Este relato, en el que trabajaron el Centro Nacional de Memoria Histórica y el Club Héroes de Honor, tiene dos grandes objetivos. El primero es aportar a la construcción de memoria, brindándole protagonismo a las víctimas de las Fuerzas Armadas en el conflicto. El segundo consiste en visibilizar el impacto que tiene el deporte en la transformación de la sociedad. Aunque, con los pies en la tierra, cuenta las experiencias de todo un grupo de soldados, la voz de Nelson resuena con mayor intensidad, pues varias de las anécdotas que cuentan sus compañeros le sucedieron directamente a él. Su historia representa a muchas de las víctimas de las minas antipersonal en Colombia. Asimismo, el documental le da voz a las familias de los afectados, quienes sufrieron desde muy cerca la crudeza del conflicto armado. Para Nelson y sus compañeros, la forma de ver con otros ojos la pérdida que sufrieron no fue fácil, pero en el fútbol encontraron la manera de catalizar sus miedos, frustraciones y también, a través del deporte, entendieron que sus vidas no habían terminado. La iniciativa, que comenzó en el Batallón de Sanidad como un proceso de rehabilitación, se convirtió para este grupo de héroes en un motor para sus vidas y para impactar la de miles de víctimas y de jóvenes en el país. Durante el proceso de realización del documental, que finalizó en julio pasado, Nelson volvió a portar el uniforme del ejército, algo que tuvo que dejar de hacer 14 años atrás, cuando pisó un campo minado cerca de Florencia, Caquetá. También volvió al batallón de lanceros de Tolemaida, y junto con sus compañeros revivió muchos de los momentos que experimentó durante su vida como soldado. Portar el uniforme, tanto el de Héroes de Honor como el del Ejército, supone para este grupo un enorme orgullo, ya que a través de él se proyectan como un ejemplo de resiliencia. El filme se puede encontrar en el canal oficial de YouTube del Centro Nacional de Memoria Histórica. Con el lanzamiento, el equipo de fútbol representará a las más de 7.186 víctimas de las fuerzas públicas que han sufrido los efectos de las minas antipersonal. Veamos el tráiler. Gracias por continuar con nosotros. Recuerda dar like, compartir y comentar. Somos Objetividad sin Opinión. Noticiero MSC, el primer noticiero interactivo del Valle del Cauca. Escríbenos. Vamos ahora con los deportes.
Mucha atención. ¿Qué tan enriquecedor es ser voluntario de unos Juegos Olímpicos o Paralímpicos? Esta es la historia de Natalia Calderón, una colombiana que se ha vuelto embajadora en esos eventos. Ella relata lo significativo que es apoyar a los deportistas en sus sueños de ser campeones. Informe de Señal Colombia Deportes. Veamos. Cada año miles de voluntarios se alistan para las diferentes competencias deportivas. Juegos Olímpicos y Paralímpicos son una de las más codiciadas, con cerca de 50.000 en cada edición. Natalia Calderón ha sido una de ellas. Esta bogotana inició su proceso como voluntaria hace 7 años. Su ruta la llevó al deporte paralímpico. Río 2016 fue su primer gran reto. Tú eliges tu disponibilidad de tiempo. La mayoría de voluntarios elige para olímpicos, pero pues la invitación es que la gente participe más en los Juegos Paralímpicos, que es donde digamos que se necesita mucho más apoyo por parte de los voluntarios. Cada justa requiere preparación. Pues hay algunas excepciones, como las personas que tienen de pronto movilidad reducida, entonces tenemos que saber cómo acercarnos a ellos. Primero preguntarles si necesitan algo o si los podemos ayudar. Las áreas de trabajo son diversas. Hay algunos aspectos como logísticos, que son como en graderías, en escenarios deportivos, con hidratación, alimentación, digamos en los restaurantes. El convivir a diario crea una familia multicultural. Una cosa, digamos, que se vive mucho en los eventos deportivos son los pines. Entonces hay un intercambio como tal, entonces eso, digamos que es muy chévere porque aparte de tener, digamos, esa satisfacción, tú también haces muchas relaciones, tanto personales como, digamos, que profesionales, que te pueden servir ya en un futuro. Y a esta hora en su noticiero MSC vamos con los clasificados de Palmira TV. Pauta con nosotros. Publique sus clasificados en el noticiero MSC 8 de la noche, ya que somos expertos en comunicación digital corporativa. Escríbenos a través del WhatsApp 312-712-4154. Recuerda dar like, compartir y comentar. Somos Objetividad sin opinión. Noticiero MSC, el primer noticiero interactivo del Valle del Cauca. Escríbenos. Conoce las tarjetas de crédito del Banco Avevillas. Lorena Becerra, 312-832-5239. En Avevillas te ayudamos a hacer realidad tu sueño de invertir en lo que tú quieras. Crédito de libre inversión. Contáctanos 312-832-5239. Venta de finca avícola y agropecuaria, 4.000 metros cuadrados en Ayacucho, Palmira, Valle del Cauca, con local comercial. $300,000, 322-512-3687. Créditos por libranza, 319-429-9037. Pensionados y empleados públicos activos. Atención personalizada, tasas del 1,2% y montos hasta de 130 millones de pesos. Con DirecTV tienes todo lo que necesitas para distraerte, informarte y entretenerte. Empieza a disfrutar la mejor programación de DirecTV. Suscríbete ahora. Página web profesional 4.0, las autoventas, aviso en acrílico, iluminación LED, señalización, impresión digital, banner print, carrera 302860, 316-599-5581. Daisy Beauty Spa, calle 58-2624, separa tu cita 301-669-2462. Gracias por continuar con nosotros y como siempre a esta hora de la noche vamos a ver qué ocurre con los temas de los sismos que tenemos a esta hora o que han ocurrido en las últimas horas en nuestro país y especialmente también a nivel internacional. El reporte que nos entrega el Servicio Geológico Colombiano, el cual nos informa que el último movimiento telúrico reportado fue de 2,1 en Tufiño, Carchi, Ecuador, y que a nivel también de sismos a nivel internacional pues también tenemos unos movimientos que nos han permitido mostrar a nivel de hoy que se ocurrió de 7,1 en la escala de Richter, con exactamente al 23 con una magnitud 7.1
en la isla región de Caer-Madec, fuente del Centro de Investigación Alemana de Geociencias. Bueno, y como siempre en nuestro noticiero MSC 8 de la noche, muy pendientes hoy de nuestro invitado especial, con un invitado internacional, pero vamos a ver de qué se trata ese invitado especial, porque hoy inició un evento importante en el centro comercial Llano Grande sobre ese gran outlet de libros en el cual estuvimos aquí conversando la semana anterior sobre ese macro evento que se va a realizar o que ya arrancó hoy y que estará hasta el próximo lunes festivo en el centro comercial Llano Grande. Entonces la invitación para que todos ustedes también participen de ese evento. No se acuerden de compartir en familia, porque van a encontrar libros de todas las categorías, en todos los modelos y obviamente de diferentes precios y a muy bajo costo. Creo que el libro desde 5,000 pesos para que pueda llevar y compartir, especialmente en su hogar, en su equipo de trabajo, en sus compañeros, con su pareja, con sus hijos, bueno, en fin, para que participen y obviamente compartan en familia. Y bueno, pues creo que la hora del noticiero MSC 8 de la noche, esperemos que nuestro invitado lo esperaremos y tendrá las puertas abiertas como siempre en nuestro noticiero, lo esperaremos en próximas ocasiones, pero como siempre agradecerle a todas las personas que han estado conectadas con nosotros, agradecerle a las personas que han estado conectadas especialmente en YouTube, con sus mensajes que nos dejan mucha motivación para seguir promoviendo las noticias de forma objetiva para nuestra región, para nuestros palmiranos, pero especialmente con la visión de un campo internacional y para mostrar lo mejor de Palmira para el mundo. Compartir a esta hora con todos los que nos han estado escribiendo, que nos han estado enviando sus mensajes por las diferentes plataformas y redes sociales. Y vamos a mirar quién dice por Facebook, de Lorena Becerra, perdón. Felicidades a todo el equipo de Noticias MSC por tenernos al día, sobre todo por ser reales en la información que nos brindan cada noche. Claro que sí, Shirley, muchas gracias a usted también por compartirnos, por compartir nuestro noticiero. Desarrollo Empresarial 4.0, la información de fuentes objetivas nos acercan a la verdad y eso es lo que queremos transmitir de Palmira TV Colombia. Así es también como nosotros también, Arlet del Castillo, con toda la actitud, como siempre, acompañándonos. Y bueno, agradecerle a Liliana Andrea Pérez, buenas noches, la información nos abre los ojos y esa es la meta, desde Palmira TV Colombia, tratar de transmitir la mejor información, hacer ese acompañamiento en todas las actividades sociales que nos permitan fortalecernos y unirnos para un mejor desarrollo. Como siempre, agradecerle, nos vemos mañana nuevamente, si Dios lo permite, y nuevamente si esta voz lo permite, nos vemos mañana para el noticiero MSC 8 de la noche, aquí en Palmira TV Colombia. Dios los bendiga, que descansen. Es hora de abrir nuestra mente al futuro. La cuarta revolución industrial está aquí. La transformación digital es una necesidad vital para la sobrevivencia de las empresas. Somos MSC Marketing Strategy Consultores SAS, una entidad adscrita al Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones de Colombia, MINTIC. Nuestra misión es ser facilitadores de dicha transformación, ofreciendo servicios en consultoría en marketing digital estratégico y formación TIC para potencializar los negocios del futuro. En MSC tenemos las respuestas. Luciana, quiero invitarte a un curso de programación para niños. Aprende tecnología, aprende todos los temas desde cero. Curso de Scratch, App Invento, de electrónica, robótica, 2 horas por clase. Clases semanales los sábados, inversión 12.500 pesos por hora. Aprende programación, crea tus propias apps móviles, simula circuitos con proteos y haz funcionar tu placa Arduino para que crees tu propio sistema robóticos. Contacto al 312-712-4154 solamente en WhatsApp. Calle 36, número 2423. Puedes hacerlo presencial o virtual. Te invita el ingeniero electrónico Francisco García, finalista de Titanes Caracol en tecnología en el año 2019. ¿Qué esperas?
Chiquitines, refuerzos escolares, 15 años de experiencia. Usamos tecnología para estimular el aprendizaje. Profesora Jinsi Rodríguez. Chiquitines, refuerzos escolares. Calle 36, número 2423, en el barrio obrero de Palmira. WhatsApp 314-330-3535. Chiquitines, refuerzos escolares. Ciclohogar, responsabilidad y cumplimiento, reparación y mantenimiento de bicicletas, repuestos de calidad, rapidez y excelencia. Ciclohogar, calle 37, número 2419, en el barrio obrero de Palmira. Ciclohogar, WhatsApp 321-799-0738. Ciclohogar, responsabilidad y cumplimiento. Cronómetro CrossFit, hecho en Colombia. Apoya la industria nacional. AMRAP, EMOM, con